Chicos, voy a ahora presentar un argumento a favor del plurivocismo. Está claro la posición aristotélica, ¿sí? Ok, bien. Recuerden, aquí hay una negación total, y las categorías no son especies del ser, no hay el ser, excepto como mera palabra, ¿sí? Bien. Eso quiere decir que el ser es ambiguo, ¿sí? Como resumen de la respuesta al problema, ¿sí? A ver. Ambiguo en el sentido de que tiene varios significados, ¿sí? Más de uno. Recuerden el ejemplo de la palabra cola y sus varios significados. Eso pasa con la palabra ser. Bien. Entonces, veamos el argumento basado en el principio de intersección. Voy a utilizar el espacio, el reducido espacio que me queda para eventualmente hacer referencia a lo que está dicho en la clase anterior, ¿sí? Bien, entonces veamos argumento en base al principio de intersección, ¿sí? Para esto, empecemos con ¿qué es una intersección? ¿Sí? Revisemos lo que es teoría de conjuntos. A ver, voy a dibujar dos círculos que se están intersectando. A ver. A la izquierda tengo el círculo A, a la derecha el círculo B. Y en esta zona intermedia están las cosas que son A y B. A ver, de entrada, pensemos en dos conjuntos que son diferentes. A ver, por ejemplo, A significa el conjunto de los autores, los que han escrito algún libro. La B significa el conjunto de los belgas, los que viven en Bélgica. ¿Ok? ¿Qué es esta? La intersección es este segmento de la mitad. Esa es la intersección. ¿Ok? El conjunto AB. Recuerden, aquí sección significa cortar, ¿sí? Entonces, ¿qué es el conjunto AB? El conjunto de los autores belgas. ¿Sí? Discúlpenme que no, a ver. Justus Lipsius es un autor. O es renacentista o es moderno. Si no estoy mal, creo que es de Gante. Bueno, si es que no es él, pongamos otro autor, no recuerdo, hay un novelista que escribe obras sobre un detective, Maigret, así como Sherlock Holmes, ¿sí? No recuerdo, cuando yo estaba en Bélgica, creo que era 50 años de su muerte, ¿sí? ¿Ok? Entonces, se comprende esto hasta aquí, ¿sí? Ya, ahora, veamos. Fijémonos en el conjunto A. El conjunto A está partido, está dividido en dos. Unos elementos de A también son B, pertenecen al conjunto B, pero hay otros elementos que son A pero no son B, ¿sí? Eso simbolicemos con A y
no B. ¿Ok? Bien. Ahora, si se comprende esto. Hay autores, pero que no son belgas. Alemanes, franceses, ecuatorianos, etc. ¿Ya? Entonces, el conjunto de A, al momento de intersectarse con el conjunto B, da como resultado una partición del conjunto A, en los que son A y los que son B y los que no son B. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, veamos cuál es el principio de intersección. ¿Sí? Nuevamente ahora voy a utilizar estos 3 verbos para diversificar, multiplicar, dividir un género. ¿Sí? Debo añadir algo que no es de ese género mismo. ¿Sí? O se debe añadir algo que no es de ese género. Por lo tanto, algo exterior, o aunque sea parcialmente exterior, a ese género. ¿Ya? Sí, volvamos acá. El conjunto de la izquierda es el de los autores, pero hay autores que son belgas y no belgas. Para que este conjunto se divida en 2 subconjuntos, necesito añadirle al primer conjunto otro conjunto que sea parcialmente exterior. ¿Sí? Para que haya varios autores, ¿sí? Unos que tengan una característica y otros que no tengan esa característica, debo juntar al primer conjunto con otro conjunto parcialmente exterior. Un conjunto que no sea el primero. Les pongo ejemplos. Pensemos en la panadería. ¿Sí? Una primera división es en panes de sal y panes de dulce. ¿Sí? Entonces tengo lo que es pan. ¿Sí? Pero hay varios tipos de pan. ¿Sí? Aquí tengo aquí el género de los panes. Para que tenga yo varios tipos de panes, por lo menos 2, a lo que es pan tengo que añadir algo que no es pan. Por ejemplo, azúcar o sal. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que es de azúcar y aquí es lo que es sal. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué ha pasado? Partimos de lo que es una unidad, lo que es unitario. Y terminamos con, aquí en este caso, con una dualidad. En realidad hay una multiplicidad. ¿Sí? Entro a una panadería y encuentro 10 tipos de pan. ¿Ok? Ahora, pensemos en una masa. ¿Sí? Está extendida sobre la mesa, harina, leche, huevos, levadura, todo eso es una sola masa. Ahora, si es que quiero tener distintos tipos de pan a partir de esa masa, solamente aparte de ella le añadiré sal, a la otra le añadiré azúcar. Y ahí ya tengo 2 tipos de pan. De la unidad llego a una pluralidad. Entonces, ¿cómo se hace ese paso? ¿Sí? Aquí hay una transformación. Esta transformación es la de dividir, diversificar, multiplicar. ¿Cómo divido, multiplico, diversifico un género añadiendo algo que no pertenece a ese mismo género? Porque si es que a la masa añado más masa, sigo teniendo masa, no hay diversidad. ¿Sí? A menos que añada distinto tipo de harina, por ejemplo.
Una es integral, otra no integral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia, aunque sea, recuerden, aquí digo, parcialmente exterior. ¿Sí? Estaba anotando y lo alcanzo a escuchar. Divido, diversifico y multiplico cuando añado. Algo diferente. Divido un género cuando le añado algo diferente del género. O sea, cuando añado una diferencia. ¿Sí? Esto de acá, volvamos al árbol de Porfirio. Esta rayita inclinada, esa es la diferencia. Para multiplicar este género y obtener 2, añado una diferencia. Del cuerpo, para tener 2 tipos de cuerpo, añado una diferencia. Diferencia. ¿Sí? Entonces, algo que no es ese género, añado una diferencia si quieren ustedes. Añado una diferencia. ¿Ya? También se suele decir para contraer. Es decir, para hacerle algo menos extenso. ¿Sí? Bien. Más ejemplos. Vamos a una imprenta. Tenemos la imprenta va a ser hojas de papel. Unas son de cuadros, otras son de líneas. ¿Sí? Tenemos entonces, papel. Es decir, imaginémonos las hojas A4, papel bond. Pero de ahí quiero tener diversas hojas. ¿Sí? ¿Qué añado? A unas les añado cuadrículas, a otras líneas. Entonces ya tengo 2 tipos de hojas. ¿Qué añadía el papel? Una determinada figura de tinta, de líneas. Unas de cuadros, otras de líneas. Entonces, al papel le añado tinta y ahí diversifico los papeles. Pero si es que al papel le añado más papel, me quedo en la unidad. ¿Sí? ¿Se comprende? Ese es el principio de intersección. ¿Ok? Bien, ahora apliquemos este principio al ser. Vamos a argumentar por reducción al absurdo. ¿Sí? El argumento es por reducción al absurdo. Hipótesis. A ver, recordemos cuál es la estructura de este argumento. ¿Sí? Tengo una hipótesis, una P. De esa hipótesis se deduce una contradicción, Q y no Q. Bueno, puede ser con... El problema de Aristóteles es que él no maneja 2 negaciones. Tiene lógica clásica, entonces más bien pongamos así. Puesto que nada puede ser y no ser a la vez, esto viola el principio de no contradicción, ¿sí? Pongamos el principio de no contradicción, ¿qué concluyo? De la hipótesis saqué una contradicción, pero como la contradicción es absurda, por lo tanto, tengo que negar la hipótesis de partida, rechazar la hipótesis, ¿sí? Bien, entonces, está claro esto, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cuál es la hipótesis? Aquí. Supongamos que el ser es de un género. ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que el ser es un género? Esto es contrario a lo que quiere probar. ¿Sí? Es una hipótesis. ¿Qué pasaría si es que sí fuera? Ahora, ¿cuántos seres hay? ¿Uno solo o varios? Varios. Entonces, vamos a multiplicar, a diversificar el ser. ¿Sí? Apliquemos el principio de intersección al ser, bajo este supuesto. ¿Sí? Para diversificar el ser, ¿qué tengo que hacer? Añadirle algo que no es ser. ¿Sí? Es necesario añadir, aquí está, algo que no es de ese género. ¿Qué cosa? Algo que no es ser. Que no es ser.
Es decir, grafiquemos, ¿sí? Este círculo es el género ser, sería el género ser, ¿ya? Quiero tener, o sea, la experiencia, y recuerden, Aristóteles es empirista, a diferencia de Parménides. Los sentidos nos informan que hay varios seres, por lo tanto, tenemos que encontrar una manera para diversificar el ser, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Utilicemos el principio de intersección, ¿sí? A lo que es ser, debería añadirle lo que no es ser. ¿Ya? ¿Estamos? Lo mismo de antes, nada nuevo. Ahora, ¿qué significaría eso? Que tendríamos aquí algo que es ser y no ser. Pero esto es absurdo, esto es contradictorio. Hay, cuando Aristóteles dice no, está pensando en negación total, ¿sí? Esto es contradictorio. Así, pensemos, voy a ahondar en esto de acá, ¿sí? Verán, cuando pensamos en el no ser, pero verán, ojo, estoy dando un argumento de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles es sutil en el sentido en el sentido de que no da respuestas simples o sencillas. Esto mismo de acá, esto es algo complicado, ¿sí? Si es que le preguntamos a Aristóteles, ¿existe el no ser? ¿Qué creen ustedes que va a responder? A ver, de todo lo que saben de Aristóteles, ¿cuál creen ustedes que es su respuesta? ¿Existe el no ser? ¿Hay el no ser para Aristóteles? Esa respuesta no es tan aristotélica, pero puede mejorarla. ¿Cuál sería la respuesta completa de Aristóteles? ¿Perdón? No, eso es Platón. Utilicen lo que está acá. Lo mismo que hemos dicho del ser, apliquen al no ser. En un sentido sí, en otro sentido no. ¿Sí? El no ser es una mera palabra. Solo existe en el lenguaje. ¿Sí? Pero de algún modo, el no ser es algo. Eso pasa, por ejemplo, con la materia prima. Es un tipo de no ser. La materia prima, separada. La materia prima en... A ver. Mira, les pongo esto. Disculpen que se llenó el pizarrón. Existe el no ser, el no ser. La respuesta es, en un sentido sí, en otro sentido no. ¿Sí? No, porque dice sí en un sentido, no en otro sentido. Es relatividad. ¿Sí? Sí, en un sentido. No, a ver, en otro sentido. A ver, pensemos, verán, la materia prima es un ejemplo de no ser. Materia prima, pero ¿cuál materia prima? En sí misma.
¿Qué más? En cuanto tal. Son expresiones que significan lo mismo. En cuanto tal. Es decir, la materia prima separada de la forma, o sea, solita ella, independientemente, es un no ser. No existe. No es nada de nada. Y sin embargo, no es nada de nada en acto. No existe en acto. Entonces, fíjense, por favor, la respuesta de Aristóteles. Aquí hay una cualificación. Acá hay otra. Ahí está la complejidad. No esperen de Aristóteles respuestas simples, sencillas. La pregunta es sencillita, ¿sí o no? La respuesta es matizada. ¿Sí? Fíjense, dos cualificaciones. La materia prima con esta modalidad, es decir, separada de la forma que va a recibir o que recibe, no es nada de nada. En acto, pero si en potencia sí es algo, es todo. Es caucho, es vidrio, es oro, pero en potencia. En potencia. ¿Ya? Bien. Entonces, materia prima es un no ser. ¿Sí? A ver. Es un no ser. Bueno, a ver, entonces, volvamos acá. ¿Existe el no ser? Si nosotros pensáramos en que el no ser es un conjunto que tiene elementos, que tiene miembros, que sería un conjunto de cosas, pero esas cosas serían no seres, no entes. Pero Dentro de los no entes podrían estar los espíritus. no, pues, Ya son seres. claro, una sustancia. Entonces, un ejemplo de un no ser, ¿cuál sería? La materia prima. Solo ese es un ejemplo. Otro ejemplo, los entes de ficción. No, las ideas son entes mentales, están en el alma, existen, los conceptos existen. Pegaso es otro no ser. Don Quijote es un no ser. Los posibles, ¿sí? A ver, este rato tenemos cielo parcialmente nublado. ¿Es posible que el cielo esté en este momento en Cuenca, en esta zona de la ciudad, despejado? ¿Es eso posible? ¿Sí o no? ¿Pudo haber estado el cielo despejado? ¿O eso es imposible? Evelyn, ¿cuál es su opinión? ¿Perdón? A ver, otro ejemplo. Pero, ¿por qué no comprende la pregunta? No, pero yo digo, vea esta zona. No, pero ya. Pero no estoy hablando de la realidad, sino de la posibilidad. Acá ¿me admiten que está nublado, parcialmente nublado? Aquí en esta parte del cielo, ¿sí o no? Ahora, a ver, estoy para acá. Estoy... ¿Ya? Parcialmente nublado. No estoy hablando de cómo está el cielo, sino de cómo podría estar. ¿Es posible que esté despejado el cielo? Esa es mi pregunta. En este momento, en esta zona, ¿pudo no haber habido nubes? Eso es una posibilidad, ¿sí o no? Sí, esa posibilidad es real o es un no ser. Es el capítulo siguiente que veremos. Que ya, tal vez ustedes ya procesaron, ¿sí? Ahora, entonces, por favor, entonces, pensemos en el ser y el no ser. Aquí, en el
en el conjunto de la izquierda está ese conjunto de todos los entes. ¿Sí? El ser es un género, pongamos el conjunto de todos los entes. ¿Sí? Para mayor claridad, el conjunto de todos los entes. De todos los seres. Está, pongamos acá, a la izquierda. Ahora, para diversificar el ser, como hay multiplicidad de seres, eso nos cuenta los sentidos. ¿Sí? Vemos que hay varios seres, entonces el ser está diversificado. ¿Cómo diversificamos el ser? Bajo esta suposición de que es un género. Por el principio de intersección, añadiendo algo que no es ser. Entonces debe haber un conjunto que es el no ser. Ese conjunto, estoy hablando de este círculo de la derecha, ¿sí? Ese conjunto tiene elementos, tiene miembros, tiene cosas que son no seres. ¿Sí? Ya, solo ahí ya hay un absurdo. ¿Cómo puede haber cosas que no sean seres? Aquí, los elementos del no ser serían no seres. Pero si es que es no ser, eso significaría que esto está vacío. Ahora, pero otro absurdo, y es el que está aquí dibujado, ustedes pueden ver gráficamente que si intersectamos el ser con el no ser, la intersección tendría elementos que son seres y no seres. Eso es absurdo. Pero entonces, si estamos acá, esta hipótesis, ¿sí?, trabajando con esta presuposición del principio de intersección, me conduce a un absurdo. Pero como todo absurdo es ilógico y irracional, tengo que rechazar la hipótesis. Conclusión final. Por lo tanto, el ser no es un género. ¿Ya? O sea, si quieren, aquí tenemos un lindo argumento a favor del pluribosismo. No digo que sea válido, pero Aristóteles se las ingenia para probar su tesis. ¿Sí? Si quiero tener varios seres, al ser tengo que añadirle algo que no es ser. Pero fuera del ser, ¿qué hay? Nada, pues. Porque lo que no es ser no es nada. ¿Cómo a lo que es ser le voy a añadir lo que no es ser? Si el no ser no es nada. Como ahí sí le da la razón a Parménides. Lo que no es, no es. ¿Sí? Entonces no hay manera de multiplicar, de diversificar el ser. ¿Sí? Si quieren ustedes, a ver. Quizás me estoy saltando antes de llegar acá. Verá. Para diversificar debo añadir algo que no es ser. Pero, ¿hay algo que no es ser? No. Por lo tanto, no hay una diferencia. ¿Sí? Decía, para añadir un género tengo que añadir una diferencia. ¿Pero qué es lo que no es ser? Nada. En sentido propio. En sentido propio. El no ser en sí mismo. No, estoy hablando de la nada. ¿Sí? Cuando hablo del no ser, eso es la nada. A ver, verán, aclaremos esto de aquí. Atiendan, por favor. Esta negación es total, absoluta. Es como pensaba Parménides. ¿Sí? Simplifiquemos. Si es que este es el universo, ¿sí? Todo lo que existe está acá. Lo que tiene un tipo de ser está aquí, a la izquierda. Supongamos que lo único que existe en el universo sea un cuchillo. Entonces, ¿qué es un cuchillo? Supongamos que tiene 3 partes, un mango, tiene una hoja metálica y algo que los une, pongamos un tornillo.
Supongamos que este sea el único ente en el universo. Ahora, ¿cuál sería el no ser? Retiremos vean al pizarrón, retiro el tornillo, retiro la hoja mecánica y quito el mango. Ese es el no ser. ¿Qué es el no ser? Nada de nada. Entonces, si es que quiero diversificar el ser, debería acudir a la nada para añadirle al ser, pero no hay esa nada. Por lo tanto, el ser no se puede diversificar. ¿Sí? Pero, o sea, no hay nada. No hay. ¿Sí? No hay nada que no... A ver, no hay nada que sea no ser. Por lo tanto, el ser no se puede diversificar. Imposible diversificar el ser. No posible diversificar el ser. Esto es conclusión lógica del argumento. Sí, ¿se comprende? Hasta aquí. ¿Ya? Pero en cambio, los sentidos me dicen que el ser es diverso, hay varios seres. Por lo tanto, esto es... Pero el ser está diversificado. Nueva contradicción. Por lo tanto, nuevamente, neguemos la hipótesis. Esto es imposible. El ser no es un género. ¿Sí? Y también se niega que no hay nada que no sea ser. No hay nada que no sea ser. Que sea no ser, perdón. Claro, pues. No hay nada que sea no ser. ¿Qué es el no ser? Nada de nada. Aquí dibujé, nos imaginábamos que el universo solamente contenía un cuchillo, pero si le quitamos al cuchillo, eso es la nada. ¿Qué es la nada? No es ser, pues, en absoluto, en ninguna medida, de ningún modo. Entonces, no hay cómo diversificar el ser. Habría un solo ser. Eso es Parménides. Aristóteles no está con Parménides. El ser no es uno, sino múltiple. Por lo tanto, ¿qué está mal en esto? La hipótesis de partida. Rechacemos la hipótesis. El ser no es un género. No hay unidad en el ser, hay pluralidad. Gracias.